antes de hablar de Big Data, tenemos que hablar un poquito de lo que es un base de datos, Data Warehouse y Business Intelligence. ¿Qué es un Data Warehouse? ¿Qué es un almacén de datos en español? Un DW que a veces le dicen. En pocas palabras, en términos alegres, es una bodega para analizar, para guardar información. Así de simple y sencillo. Generalmente un warehouse es la parte central del Business Intelligence, donde uno pone toda la información para poder analizarla. En estos almacenes de datos se pone información que sean estables y verificables. Los almacenes de datos tienen que ser en un lugar estable. Es muy aparte de la base de datos de producción que uno tiene dentro de una empresa. Cuando uno trabaja en una empresa tienen diferentes bases de datos. Generalmente la que uno trabaja en el diario, el sistema el que trabaja en el diario, es una base de datos. Cuando yo tengo un warehouse, es muy aparte de eso, es separado. Tenemos nuestro data warehouse, que es como nuestro almacén, nuestra bodega, y tengo mi base de producción, que vendría a ser un almacén o una percha, en el caso, dependiendo de lo que uno tenga. Se diferencia mucho en una base de datos transaccional, que es la base de datos que uno trabaja al diario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un almacén de datos? La base de datos transaccional, o es la que yo utilizo todos los días, es la que se utiliza generalmente a diario, que la utilizo para hacer los ingresos, para hacer los egresos, si en el caso es de facturación, para hacer la factura. Si yo tengo una base de datos de proyectos, tengo un sistema de proyectos que utiliza una base de datos, toda mi información se guarda eso dentro de esa base de datos, que generalmente se llama una base de datos transaccional porque es la del diario. El Data Warehouse recoge toda la información que está en las diferentes bases de datos que yo utilice. Puedo tener mi sistema de contabilidad, mi sistema de proyectos, mi sistema de recursos humanos. Ellos cogen toda la información y la guardan en un solo repositorio. Esa información que se guarda ya no se puede modificar. Es una información que ya está guardada, no se puede tocar. Entonces, una vez que uno ya saca la información, extrae, generalmente se hace un cierre. Se extrae toda la información para poderla procesar. Generalmente esta decisión de qué se saca o qué se va a utilizar de la base de datos depende del giro del negocio. Todo depende de lo que el negocio necesita. Es una base de datos integrada porque se tiene que integrar con todos los demás almacenes de datos que uno tiene o las demás bases de datos de producción. Puede ser directamente, dependiendo del tipo de warehouse que uno tenga, puede coger la información desde tengo algo en Excel, puedo tener algo también en la nube que también se puede sacar información, puedo sacar información del Facebook, puedo sacar información del Instagram, todo eso se puede hacer y guardar dentro de un warehouse. Todo lo que vendría dentro del warehouse tiene que ser algo que no se va a modificar, esa información es no volátil. Ya una vez que yo la cargo en el warehouse, es una información que me sirve de histórico para poder tomar decisiones y hacer operaciones. ¿Por qué necesito una bodega de datos? Y aquí vamos a contestar algunas preguntas que dependiendo de en qué caso o en qué parte yo de la empresa esté, voy a necesitar. Si yo tengo información guardada de un historial de ventas, yo puedo predecir qué va a pasar en el futuro. Puedo hacer con cálculos estadísticos, puedo generar una tendencia y puedo saber qué va a pasar en el futuro y puedo contestar algunas preguntas como las que se exponen. ¿En cuál época del año es la mejor para lanzar promociones? ¿La vamos a poner o la vamos a aterrizar al momento? Ahorita estamos en abril. Si no tuviéramos pandemia, ¿qué es lo que ahorita estuviera más en el boom? Si me pueden ayudar en el chat para que no estén solo escuchándome. ¿Qué sería ahorita abril? ¿Cuál sería el mayor problema? Los que son padres, los que van al colegio. Ahorita para abril viene la matrícula. Exacto. Vienen uniformes. ¿Qué más conlleva con los uniformes? Útiles escolares. Exactamente. Entonces, si yo soy una empresa que vende útiles escolares en este caso, yo sé que para abril voy a tener más demanda. Y para abril yo voy a empezar a tirar promociones. Que viene la mochila con los cuadernos y con todo lo demás, yo lo hago un combo. En este caso puede ser que lleve la mochila, como salen a veces en las propagandas, le llevamos los útiles a la casa.
Eso era antes de pandemia. Ahorita, como estamos en pandemia y como la normalidad ha cambiado, ya la parte escolar no es tanto presencial este año todavía. Hay que ver el próximo cómo se maneja. No es una opción. Entonces yo la información que tengo guardada en mi warehouse, ¿qué me va a decir? Ahorita saca promociones porque los 5 últimos años que has tenido ventas han aumentado. Eso quiere decir que ahorita tienes que sacar promociones. También tenemos que tener la información actual. El año pasado fue horrible. No puedo sacar promociones todavía porque no es pertinente. Entonces uno también, la información que uno tiene que cotejarla, interpretarla. Otra información que me dicen cuáles son los clientes y qué productos están comprando. Todo depende de lo que yo guarde. Si yo guardo la información de los clientes, de qué sector son, puedo saber los clientes del norte me compran más cuadernos universitarios, los clientes del sur me compran más cuadernos junior, yéndonos a útiles, pueden ser aplicados en cualquier empresa. ¿Cuáles son los clientes? Son más probables que vayan a la competencia y eso depende si yo tengo clientes que se quieran cambiar o irse a otro lado. Yo también puedo con métodos estadísticos saberlo. Dice qué impactos tienen los nuevos servicios de productos en las ganancias. Puedo analizar los nuevos productos que se vienen. Y así sucesivamente diferentes preguntas que ya depende uno en qué tan alto esté dentro de la compañía las puede necesitar. Generalmente cuando uno hace Business Intelligence son ya cargos gerenciales que tienen que tomar decisiones. ¿Qué promoción voy a traer? ¿Qué producto voy a traer? Necesito yo poder, con la información que yo tengo, tomar alguna decisión. Y entonces ahí viene el siguiente concepto, minería de datos. Yo tengo primero mi data warehouse. Yo tengo toda mi información puesta ahí. Pero esa información, sin que yo la procese, no me sirve para nada. Eso es como que quiere decir que yo, poniéndome un poquito antiguo, cojo todos mis libros que antes, cuando hacían contabilidad, hacían un libro diario, pero era un libro, no era un Excel o no era un sistema, era un libro. Entonces, todos mis libros los guardo en un cuarto y tengo toda mi información ahí. Esa información ahí no me sirve. Es lo mismo que yo tenga todos mis Excel guardados en una carpeta. Si yo no proceso esa información, no me sirve. Entonces viene lo que se llama minería de datos. Minería de datos, que quiere decir coger la herramienta, pasarlo al data warehouse y tener algo que vendría a ser algo ya más comprendible o algo que se pueda, una información resumida. Generalmente se lo hacen con gráficos, se lo hace con estadísticas, se puede sacar alguna tendencia. Esa información, eso es lo que me sirve a mí como gerente. Entonces, el Data Warehouse, que es un conjunto de técnicas y tecnologías que permite explorar grande volumen de datos. Entonces, en un Data Warehouse, cojo toda la información de mi empresa que tengo, esa información la tengo que homologar, juntar, arreglar. Tengo que hacer diferentes técnicas para poder coger toda esa información. Ahora sí, ya tengo algo que me sirve, que entiendo. Entonces, ¿para qué yo hago eso? Como se dice aquí, eso me sirve para hacer prácticas estadísticas. Por algo está las estadísticas dentro de todos los pensum, dependiendo de la rama que uno siga. Para eso es lo que sirve. Entonces, ya me fui para atrás. A ver, anterior. Estas búsquedas, dependiendo de qué tanto uno quiera procesar, puedo trabajar con estadísticas y si yo tengo suficiente información, puedo ya empezar a trabajar con inteligencia artificial. Y puedo hacer también redes neuronales. Todo depende de la información que yo tenga y cómo la quiero procesar. Ya eso depende de qué tanto uno quiera ingresar dentro de la tecnología. Hay diferentes formas de procesarla. ¿Cómo es el proceso de minería de datos? Esto es se lo voy a decir muy superficial, muy sencillo para que aquí es una introducción, no es algo es para que ahorita salen aprendiendo minería, es algo para que tengan una noción. Primero tenemos nuestras fuentes de datos. Como sabemos, puede ser un Excel, que es un texto, puede ser un Excel, un .csv. Tengo mi base de datos. Mis bases de datos se pueden juntar en un DHW, un Data Warehouse. Toda esa información cruda yo la tengo que procesar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer algoritmos para procesar toda esa información. Tengo que sacar los falsos positivos, los que están en cero,
eliminar información que es irrelevante. Esa información que yo la proceso, la tengo que llevar a una base de datos intermedia. La proceso y una vez de procesar, yo tengo que empezar a ver qué información para mí es útil. Entonces, ahí generalmente se crean características, se crean normas de datos variables, se normalizan los datos para tener una información mucho más coherente. Una vez hecho eso, esa información se pasan y se empiezan a reconocer patrones. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué puedo ver? Entonces, para verlo en un punto mucho más práctico. Yo tengo la información de todas las ventas. Perfecto. Yo a esa información de todas las ventas puedo saber cuánto vendí en el año, cuánto vendí por mes, cuánto vendí por día. Lo puedo hacer por vendedor, lo puedo hacer por producto, lo puedo hacer. Si yo tengo la información, puedo hacerlo por marca de producto, por tipo de producto. Si yo cojo esos productos y los he agrupado en diferentes líneas, puedo indicar qué línea es la que me está rentando más. Y esa información es una agrupación, porque yo la estoy agrupando. Lo estoy agrupando por vendedor, lo estoy agrupando por fecha, lo estoy agrupando por tipo de producto. Asocio yo toda esa información y ya puedo tener estadísticas. Con la información de ventas por vendedor, yo puedo saber si él es mi vendedor con la tendencia que él lleva, él me va a vender más o me va a vender menos el mes que sigue. Todo depende. Si estos 3 meses que han pasado, él me ha estado vendiendo y ha aumentado su valor de venta, obviamente el mes que sigue debería aumentar por tendencia. Puede pasar cualquier cosa y puede en verdad irse hasta el piso. Pero eso ya depende, ya hay que ver cómo evoluciona el mes. Hacerlo simple. Esta semana ahorita estamos tranquilamente trabajando con la nueva normalidad, pero el gobierno la próxima semana le da la gana de decir, ¿sabe qué? Nos vamos de cuarentena de nuevo. ¿Qué hago? Mis ventas se van a ir al piso. Ya esos son eventos anómalos que ya no podemos tampoco con estadísticas saberlo. Pero con tal el patrón que me indica es algo que me ayuda. Y una vez que yo ya tengo los patrones, esto de aquí, esta información, yo ya la puedo presentar en reportes. Esos reportes ya pueden ser gráfico de barra, gráfico de línea, diferentes reportes estadísticos que me ayudan. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una minería de datos? Cuando yo hago una minería de datos, yo tengo la información en un poco tiempo porque yo ya hago un proceso. Esto no es algo que lo hago todos los días, generalmente se hace cuando se hace una extracción de un data warehouse y se aplican todos los procesos estadísticos, es un proceso que toma su tiempo, pero una vez que yo ya tengo la información, yo ya tengo la información a un corte y esa información es rápida y tiene una validez. No va a ser al día o al momento, pero puede ser pasando un día o puede ser que el reporte se lo deje trabajando en la noche y en el día siguiente yo ya tengo la información de todos mis días anteriores, que es una información que la gente, a las personas de gerencia o de altos, medios o altos, eso es importantísimo. Permite conocer comportamiento de clientes, eso que quiere decir qué productos les gusta, qué productos no les gusta, por qué estoy dejando de vender este producto, por qué me está pasando esto, qué es calidad, la competencia tiene mejor precio para poder tomar una acción. Como se dice popularmente, aquí viene la estadística y siempre viene lo que es la tendencia. Yo tengo con esta información, puedo dar una tendencia y con esa tendencia puedo prevenir el futuro. Si este producto necesito más o este producto ya en verdad ya no necesito comprar. Esos son los beneficios de la minería de datos. Una vez que terminamos la minería de datos, entonces empezamos. Data Warehouse, minería de datos. Yo tengo mi información bruta en mi Data Warehouse. La minería de datos, ¿qué es lo que hace? Me coge esa información y me da algo que es para mí más entendible, me sirve más para tener alguna información y sacar alguna conclusión. Y llegamos a lo que es el BI, que es BI, Business Intelligence, la inteligencia de negocios. Entonces, generalmente tengo datos en todas partes. Ahorita, lo que más genera uno es datos. Uno tiene una base de datos de producción, tiene una base de datos del sistema que trabaja, que conecta con la maquinaria, tengo bases de datos de lo que es el Facebook, tengo bases de datos de lo que es el Instagram, tengo bases de datos del Twitter, de todos esos repositorios yo puedo sacar información. Si yo tengo, dependiendo de si quiero saber de los likes y todo lo demás, si uno tiene toda esa información disponible,
a veces tanta información abruma. A veces no puedo encontrar los datos que necesito. Esos son algunos de los problemas de tener tanta información. No puedo obtener los datos que necesito. Necesito algunos datos, pero como tengo tantas cosas. Hay veces que en algunas empresas, dependiendo de la magnitud de la empresa o qué tan grande es, entre mismos departamentos tienen sistemas diferentes. Y ese es un gran problema. Porque si tienen sistemas diferentes, eso quiere decir que un departamento y el otro no se pueden compartir información. Tiene que haber algo dentro de esos dos departamentos o dentro de la organización que coja la información de cada uno de los departamentos y la junte. Eso quiere decir que uno como gerente no tengo la información real hasta que se haga un proceso. Y eso es algún problema. No tengo tanta información que tengo que hacer un proceso para poder entenderla. Hay veces que tengo los datos, pero no me sirven. Tengo tanta información que prácticamente a veces es basura. Y a veces encuentro datos y no los encuentro información o datos y no los puedo usar. No son suficientes datos, necesito transformarlos o necesito juntarlos con otros datos para poder saber la información. Y ahí depende bastante de la organización qué tanto o qué tan organizada sea. Y eso es algún problema que a veces da bastante dentro de las organizaciones que no llevan muy bien la información y sus datos y cada uno hace dependiendo del departamento. Entonces, aquí viene la inteligencia del negocio. ¿Qué es el Business Intelligence? Es el conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocados a la administración y creación de conocimiento a través del análisis de los datos en una organización o empresa. O sea, prácticamente en palabras un poquito más sencillas, es crear conocimiento con el análisis de los datos que la empresa tiene. Porque tengo tanta información que esa información a veces no me da nada a menos de que yo tenga que hacerle algo para poder sacarle algo de provecho. Entonces ahí vienen los diferentes métodos que se hacen. Entonces, ¿qué yo hago como una cadena de valor para poder estar en Business Intelligence? Primero yo tengo mis datos, dependiendo de los datos que uno guarda. Entonces tengo datos de clientes, datos de tiendas, datos demográficos, todos esos son datos. Todos esos datos registra la organización. Si mi organización es dedicada a proyectos, va a ingresar también datos de proyectos. Esa información se conecta entre ellas. Tengo que yo saber cómo conectarme entre cada una de la información. Eso me sirve para poder tengo que entenderla. En este caso dice X vive en Z. ¿Para qué me sirve eso? Eso quiere decir que puede ser que los clientes que son X viven en Z, que pueden ser en Guayaquil. ¿Para qué me sirve esa información? Si yo tengo la información de los clientes que viven en Guayaquil, esos clientes de Guayaquil puedo saber qué productos me compran. Y no necesariamente los clientes que viven en Guayaquil me compran los mismos productos que los clientes que viven en Quito. Puede ser que en Guayaquil aquí se venda teclados, hablando un poco más de computación. En Guayaquil se venden más teclados que en Quito. Podemos decirlo de una manera. Y en Quito se compran más monitores. ¿Por qué? Hay que analizarlo. Ahorita solo es una información como ejemplo. Entonces, esa información que yo tengo, yo ya la tengo que transformar a conocimiento. Y para mí el conocimiento es saber esos clientes si tienen un porcentaje del producto, ese producto cuánto lo compran, con cuánto yo necesito saber, dependiendo de qué yo vaya a analizar. Generalmente, para lo que más se utiliza el Business Intelligence es para lo que es ventas, porque es lo que más se utiliza generalmente, pero se utiliza alrededor de toda la compañía. Pero los ejemplos más prácticos son los que ventas. Entonces, ¿eso qué me sirve? Yo con un conocimiento yo ya puedo adelantarme a los acontecimientos. Si yo sé que mis clientes compran más teclados, eso quiere decir que yo tengo que comprar más teclados para poder abastecer el volumen. Eso quiere decir que yo le tengo a mis vendedores suficientes teclados para que ellas puedan vender. Porque puede pasar a uno como ventas es que el cliente le llame y le digo no tengo. En ese momento yo perdí la venta y perdí el cliente. Y el cliente se va a la competencia. Y si la competencia tiene más barata, ya no me regresa. Entonces, otra vez tratar de coger al cliente de nuevo va a ser un problema. Entonces, siempre tengo que yo prevenir que puede pasar.
De esto ya se toman decisiones y se crean unos servicios. Ya puedo hacer promociones, puedo empezar a cruzar ventas, puedo tomar decisiones ya dependiendo de la información y del conocimiento que yo adquirí de los pasos anteriores. Y eso me da una ventaja competitiva sobre los demás competidores. Eso es importante de tener esta información. Entonces, algunos beneficios del BI. Con la información se aumenta la posibilidad de llevar a cabo mayores transacciones de ventas, que generalmente es lo ideal o lo que más se utiliza el BI para ventas. No es necesario solamente uno, pero es el que más se ve. Con la información correcta uno ya puede entender qué es lo que tiene el entorno. Entonces yo ya me estoy adelantando a los pasos que vienen o a las ventajas que cada uno tiene. Se crea una ventaja competitiva basada en la información. No es por corazonada, no es porque ahorita me duele la rodilla, hoy día compramos teclados porque se van a vender. Yo tengo la información y tengo el respaldo para poder decir, sabe que sí puedo vender teclados, porque sí hay demanda. ¿Qué puedo hacer yo con BI? Crear escenarios con respecto a una decisión. Tengo necesidad de crear, ya tengo la información, yo ya puedo crear un escenario. Dependiendo de mi decisión, yo ya puedo saber a qué me enfrento. Puedo hacer pronóstico de ventas, de devoluciones, dependiendo de los casos, si tengo la información suficiente. Puedo compartir información entre departamentos si la estructura de la organización es suficientemente grande. Siempre se comparte información sobre el departamento porque cuando suben todos los departamentos, sube la empresa por ende. Puedo hacer análisis multidimensionales que depende de cuánto yo haya tenido de información. Puedo hacer diferentes análisis en la data. Esto me sirve para cambiar la estructura de la toma de decisiones. Ya no es solo corazonada, no es porque el gerente quiso, es porque tienen unos datos que los respaldan. Y esto mejora el servicio al cliente, que es lo más importante, es tratar de tener una fidelidad del cliente de los permisos que uno tiene. Esos son unos beneficios del BI. Estas son las áreas donde comúnmente se utiliza el BI. En ventas, que es una de las más importantes. Ventas, análisis de venta, detección de clientes importantes que generalmente uno son los que le dicen VIP, son los que más me compran, son los que más quiero tenerlos a mi lado y tratarlos bonito. Análisis de productos de líneas de mercado y productos, promoción, pronósticos y proyecciones, que es algo también muy importante que uno puede tener. En marketing, para saber cómo están segmentados los clientes, el seguimiento de nuevos productos. En finanzas también, análisis de gastos, rotación de cartera, rotaciones financieras. Eso es lo que todo en finanzas, manufactura, productos en línea. Esto me sirve bastante en lo que es empresas, porque yo puedo saber si necesito aumentar la producción o no. Entonces me sirve para calidad, análisis de desperdicios. En embarques, que es cuando uno importa, cuándo tengo que pedir, en qué fecha es necesario, cuándo yo tengo que tener la mercadería aquí. Uno sabe cuando uno pide una mercadería que viene en este caso, pongámoslo China en estos momentos, si yo al señor Chinito le digo que necesito un contenedor de teclados, el señor Chinito me va a decir, está bien, me demoro 45 días en fabricarlo. Ok. Después de esos 45 días, el barco que venga hasta acá se demora otros 45 días. Eso quiere decir que yo ya tengo 3 meses mi mercadería en tránsito, si todo va bien. Cuando llega la mercadería aquí, llega a aduana. Y en la aduana, si todo va bien, en 2, 3 días ya está afuera. Si todo va mal, puede ser más de una semana. Si hay alguna objeción o algo. Entonces uno tiene que puede prever, dependiendo de la demanda, yo necesito los teclados para marzo. Eso quiere decir que 3 meses y medio antes tengo que pedirlos, los tengo que pedir más o menos enero, febrero, marzo. Debería pedirlos a principios de diciembre para que yo en marzo ya los tenga. Para eso me sirve la información. Y esto todo va de la mano. Si vemos el gráfico, todo va de la manito. Cada uno de los para apoyarme en cada una de las decisiones que yo tenga. Y para eso me sirve bastante el BI y el Business Intelligence. En definitiva, una solución BI completa permite primero observar qué está ocurriendo. Sirve para colaborar qué debería hacer el equipo. Todo depende muy a la
A lo macro, decidir qué camino deben seguir, por eso es importante la información. Comprender por qué ocurre cada uno de los datos o por qué tengo tendencia de que van a venir más teclados, por qué yo sé que este mes voy a vender más útiles escolares, porque los niños entran a empresa, entran a clase. Este mes, por pandemia, no, pero si fuera un año normal, sí. Y yo puedo predecir. Entonces, generalmente la información, uno tiene unos BI, que generalmente el Business Intelligence, y una herramienta asociada es el Power BI. En el Power BI yo puedo coger la información, puedo cogerlo de un Data Warehouse, esa información la transformo, le doy algún significado y yo tengo unos gráficos bien bonitos como se ven aquí, que esto me sirve a mí. Como parte gerencial yo ya puedo con esto tomar decisiones de una manera mucho más fácil. Eso es en macro. Ahora, todo lo que yo vi, ahora viene lo que es Big Data. ¿Qué es Big Data? ¿Para qué sirve la Big Data? He escuchado Big Data por todos lados, pero ¿para qué sirve? A ver, cuéntenme, ustedes, antes de que yo me meta a hablar. A ver en el chat, cuéntenme, para ustedes, ¿qué es Big Data? No todos a la vez, no se peleen. Ciencia de datos, muy bien. ¿Qué más? Cuéntenme. Los demás participantes. Tenemos 11 personas, no se peleen. Yo sé que todos están aquí. Gánense su certificado digital. Manejo de grandes volúmenes de datos, exactamente. Conjunto de datos procesados, sí, también. Sí, también. Bueno, con esto nos quedamos, no para alargarnos más. ¿Qué es Big Data? Gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no se pueden tratar de manera convencional. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que yo hice antes es lo mismo en Big Data, pero de otra manera. El problema de la Big Data es que es tanta información que yo con las herramientas anteriores, que es un Data Warehouse, que es un Power BI, no puedo procesarla. Me demoro demasiado. Pierdo más tiempo procesándola que cuando ya está procesada me sea útil. Entonces, cuando es bastante información de datos, se utilizan otros métodos para procesar los datos. De ahí Big Data es lo mismo con Warehouse, es lo mismo con Power BI, es lo mismo. La única diferencia es que cogen muchos más datos que un Data Warehouse o que el Data Warehouse, que vendría a ser la parte inicial antes de que vengamos al Business Intelligence o al BI. Entonces, esta información generalmente engloba infraestructura, tecnología y servicios que han sido creadas para solucionar ese pequeño problema de poder tener tanta información de datos y poder procesarla y que me sea útil de manera rápida. ¿Ya? Entonces, ellos cogen datos que son estructurados o semiestructurados, que no cogen lo que necesiten. Y esa información se procesa y me da una información que yo pueda entender de una manera rápida. Para eso sirve la Big Data. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la Big Data? Al igual que los sistemas analógicos, por eso es que vimos qué es Warehouse, qué es BI. El objetivo es el mismo, la única diferencia es que es la cantidad de datos que procesan. Generalmente cuando yo hago un Power BI lo hago de mi organización. Mi organización, que sea pequeña, mediana, grande, estamos hablando en información o en peso, estamos hablando de megabytes en la base de datos, a lo mucho un gigabyte de base de datos, pueden ser gigas. Ya cuando estamos hablando de Big Data, ya no estamos hablando de gigas, ya estamos hablando de tera, o lo que sigue después de tera, que ya no me recuerdo. Entonces son millones, no, billones de información que se hacen a cada rato. Dice, por eso es que dice, ¿qué tan grande es? Cada segundo hay 98.000 tweets. Hay 695.000 status update. Y eso es cada segundo. Estamos hablando del Facebook y el primero es del Twitter. Si estamos hablando de los mensajes que son del WhatsApp colorido o el Messenger del Facebook, estamos hablando de 11 millones de mensajes instantáneos. Esto sin contar el WhatsApp o el Telegram. Más de 168 millones de mails.
¿Esto qué quiere decir? 1820 terabytes de información creada. Eso solo en un segundo. ¿Cómo voy a analizar tanta información? Ese es el problema. Entonces, eso es lo que Big Data lo hace. Lo trata de poder solucionarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación analítica y de gestión y un concepto de Big Data? ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia son tres palabritas: versus Big Data: volumen, variedad y velocidad. Cuando yo tengo mi información en una aplicación analítica, algo pequeño vendría a ser lo de mi empresa o un conjunto de empresas. El volumen puede decir es mucho, pero si yo lo comparo con los millones de terabytes de información que se generan en la nube o en otro tipo de programas, el volumen es irrisible. Entonces, esa información puede tener bastante variabilidad y es muy rápida que empiece a crecer, como la espuma. Entonces, generalmente, dependiendo de la empresa, de la experiencia de la empresa adquirida, las empresas que han empezado a trabajar con Big Data, generalmente ellos dicen la definición que ellos utilizan es veracidad y valor del dato. Entonces, generalmente lo que siempre ellos ven, lo que es Big Data, uno tiende, o lo que más viene es primero la velocidad de la información que se genera, que es muy rápido. Estamos hablando de más de 1800 teras de información al segundo. Variabilidad, que es data de todas las fuentes, no es necesariamente solo mi data transaccional, porque solo mi data de transacciones en un segundo no voy a hacer tanto. Es información de diferentes fuentes que tengo bastante variabilidad. Es el valor, que es información muy relevante a veces de negocios, de comercio. La veracidad, generalmente el nivel de la calidad, la exactitud de la información es a veces un poquito, ¿cómo decirlo de una manera no tan fea? La veracidad a veces no es tan confiable, pero por el volumen de datos también eso se compensa. Entonces, el volumen, que la información es bastante, mucho. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Esa información que yo tengo, generalmente cuando yo hago una Big Data, es información en la nube, o de diferentes repositorios que yo tenga, pueden ser de videos, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todo lo que tenga. Esa información tengo que hacerle un análisis, y de ese análisis yo puedo sacar conclusiones. ¿Qué yo hago con la información de los tweets? Puedo saber primero de dónde se han generado. Ahí está lo que tenemos, las tendencias, cuáles son los tweets que más se repiten. Con esa información yo puedo saber las personas qué es lo que más les interesa, y sabiendo lo que les interesa puedo ver qué les vende. Entonces estamos hablando de alguien que utiliza Big Data es Amazon. Usted entra a Amazon, se pone a ver, pongamos zapatos, y listo. Entró, vio zapatos, los vio un ratito y salió de Amazon. Si usted entra a otra página y tiene comerciales, generalmente la gran parte de las páginas tienen comerciales, y le empiezan a salirse comerciales de zapatos y de Amazon. Pero yo no le dije. Ahí está el análisis de la información. Ellos cogen todo ese volumen de datos y ellos con algoritmos pueden saber, a ti te gustó zapatos, pueden ser que estos zapatos también te gusten, y te empiezan a bordear la información. Y así se concretan las ventas. Porque justo pasaba por ahí, lo vi bonito, bueno, lo termino comprando. Así, por eso también a veces dicen que cuando uno quiere comprar boletos aéreos, esto sí no estoy tan seguro, pero es una como leyenda urbana que dice, cuando uno quiere comprar boletos aéreos, si uno los empieza a buscar, cuando llega el momento que los quiere comprar, hasta sube el precio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que usted estaba buscando boletos aéreos. ¿Qué hacen algunos? Entran como incógnito en la pestaña de incógnito que da el Google, y ahí se ponen a buscar cuando es con boletos, porque después se dan cuenta que uno es el que anda buscando. Entonces,
Sí puede ser posible, puede ser verdad. También tiene su arte de fantasía un poquito también, dependiendo de los boletos. Entre más tarde uno los compre, más barato le sale. Cuando entre más llega la fecha de salida del embarque, generalmente los precios suben por la demanda. Pero es un poquito de ambos. Entonces, ¿cuál es el análisis del Big Data? ¿Cuál es el objetivo principal del análisis de grandes datos? Ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones del negocio, permitiendo analizar grandes volúmenes de datos transaccionales, así como otras fuentes de datos que pueden haber quedado sin explorar por los sistemas de BI convencionales. Generalmente en los sistemas de BI convencionales no se pone mucho énfasis en los otros tipos de datos. Pongámosle Facebook, Twitter, Instagram. Tengo información ahí que me sirve bastante. Si yo me voy al Instagram, si yo hago una publicación, yo tengo los corazones. Esos corazones a mí me sirven para saber qué tanto a la gente le interesa. Tengo las interacciones para saber cuánta gente potencial o cuántos clientes potenciales puedo tener. De ahí hay que ver hasta dónde nos da la información en Instagram. Puedo saber de dónde son las personas, porque puedo saber por región de dónde más me están viendo. Y yo ya puedo hacer una campaña focalizada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo al principio tiraba unas campañas en el Facebook para poder vender mis productos, cuando yo veo un reporte de información, un análisis, yo puedo sacar la conclusión que cuando yo hago una campaña, la mayor parte de clientes o potenciales clientes que me ven son hombres que están de entre 18 y 25 años. Y yo mi campaña lo puse hombres y mujeres desde 15 hasta 65. Estoy desperdiciando yo mis recursos enseñándole productos a gente que no ve. ¿Eso qué quiere decir? Que mi siguiente campaña yo tengo que focalizarla solo a hombres entre 18, tal vez 30 o 28 años, para que mi dinero que yo estoy invirtiendo en publicidad me genere algo mucho mejor. Esa es toda la información que uno puede tener. Entonces, seguimos con el análisis de Big Data. Generalmente las fuentes de datos que uno tiene de Big Data no son estructuradas. Entonces, cuando yo tengo algún dato no estructurado, generalmente en un data warehouse tradicional, en los normales, en los comunes y silvestres, no me sirve, no lo puedo poner, es bien complicado. Entonces, en estos casos se utilizan otro tipo de tecnologías para poder procesar grandes volúmenes de datos. Estos generalmente son las bases de datos no SQL, que generalmente también se utiliza Hadoop y MapReduce. Estas son las tecnologías que se utilizan. Una base de datos SQL es basado en la tecnología de, de tablas, y cuando no es SQL es un tipo diferente de base de datos que cuando ya tengamos el análisis de Big Data lo vamos a ver mucho más a profundidad. Entonces, dependiendo de eso, hay diferentes tipos de programas o tecnologías. Si yo voy a utilizar Hadoop, tengo diferentes programas que utilizan Hadoop. ¿Quién utiliza Hadoop? Amazon Web Service, uno de los principales. Bases de datos no SQL, tenemos a MongoDB, Cassandra. Son programas que se utilizan. Y analítica de la base de datos que tenemos a Veritica, a MonteDB, que son uno de los principales. Estas tecnologías generalmente son de código abierto, entonces no tengo que pagar nada para poder analizar los datos. Y soportan un gran proceso de datos, o sea, da bastante información, y ellos a través de un sistema de clúster, ellos empiezan a trabajar esta data. Ya, una vez que yo tengo la información, necesito procesarla, necesito visualizarla. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes de la Big Data, poder visualizar. Porque tengo yo la información, la voy a analizar, tengo que analizarla, buscar patrones y esos patrones poder enseñarlos. Y esa es una de las que uno tiene que empezar a aprender. Uno con la data que tiene que empezar a ver qué patrones se presentan y esos patrones enseñarlos ya a las personas en caso de gerencia. Entonces, hay diferentes herramientas de visualización con la información de los datos. Y esas herramientas a veces con Power BI, también con Business Intelligence, con lo que es análisis de redes neuronales, me presentan una información. Y con esa información
yo ya puedo tomar alguna decisión. Ya todo depende de todo lo que yo tenga. ¿Ya? Y eso en breves rasgos es algo de Big Data. Entonces, para resumen, nosotros tenemos los Data Warehouse, que es la información que recopilo de mis bases de datos. Eso les aplico Business Intelligence y yo ya tengo una información. Big Data es lo mismo, pero más grande. Utilizo otros tipos de programas para poder hacer el análisis. La información es mucho mayor y por ende el resultado es mucho más beneficioso. Así yo puedo analizar datos y puedo buscar patrones, que es lo más importante. Entonces, eso es en términos muy sencillos, que es Big Data. ¿Y para qué me sirve? Ya una vez que nosotros estemos en el curso, ahí sí tenemos ejercicios y diferentes conjuntos de informaciones para poder trabajar más con Big Data. Pero esto es una introducción, así que con esto terminamos. Cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? No todos a la vez. Perfecto. Las bases de datos SQL son transaccionales y son generalmente, tienen una estructura. Cuando tenemos una base de datos SQL, tengo yo mis tablas y esas tablas se conectan con otras tablas. Tienen relaciones. En una base de datos no SQL no es así. No hay relaciones entre las datas y generalmente son solo, cuando uno ve las bases de datos son solo puro texto porque ellos leen mucho más rápido la información. En realidad, lo que tú aprendiste en SQL no se utiliza ahí, es otra tecnología muy diferente. Por eso es que le dicen base de datos no SQL, para tenerlas muy claro. Listo. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta adicional, les damos las gracias. Por mi parte, estoy muy agradecido que se hayan tomado un poquito de su tiempo para estar aquí. Y los dejo un poquito con Andrea, que les va a decir las palabras finales. Por mi parte, muchas gracias por haberse dado el tiempo. Espero que la información y la introducción les haya sido muy útil para entender un poquito más qué es Big Data y de dónde viene.